café chiquito, ¿no? Sin comer nada. Hola, hola, Belén Echazu, Oyapur, hago prueba de sonido, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Gracias. Vamos a esperar un minutito más porque veo que todavía hay pocos asistentes. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Les doy las buenas tardes a todos. Muy complacido nuevamente de encontrarme con ustedes en esta gloriosa aula virtual 22. Veo que hay una simpática galería de muchos concurrentes y eso me alegra mucho. Bueno, alumnos, hoy voy a tratar de hacer una presentación de 3 enfermedades. Mal de Chagas, hidatidosis y sarcoidosis. Quisiera empezar entonces con la primera, si ustedes me están escuchando bien. Sí, profe. Voy a compartir una pantalla entonces con la secuencia fotográfica que he elegido hoy para ustedes. Empiezo entonces con la primera enfermedad que mencioné, que es la tripanosomiasis americana, provocada por este hemoparásito, que es el Trypanosoma cruzi. Fíjense ustedes en este dibujo, les estoy mostrando el tripanosoma adulto, activo en sangre periférica, que se llama tripomastigote. Y las otras formas que están dentro del celular, dentro del espacio celular, que son el epimastigote y el amastigote. Es un parásito que compromete casi al 90 o 95% del territorio nacional. Es un parásito que produce una enfermedad que hoy la padecen casi 2.500.000 habitantes nuestros. Y cardiópatas por esta enfermedad son alrededor de 400.000 a 500.000 enfermos. En esta imagen fotográfica ustedes están viendo la forma infestante, o sea, la forma activa, que se ve, por ejemplo, coloreada también con tinción de giemsa. Fíjense en que tiene un gran kinetoplasto en uno de sus extremos, tiene una forma abusada, alargada, y este kinetoplasto da origen a la membrana ondulante que posee este hemoparásito. Estos dos médicos que estamos viendo acá en la fotografía son los que han estudiado la enfermedad epidemiológicamente y han hecho una perfecta descripción histórica de la etiopatogenia de la misma. Ellos trabajaron asiduamente durante los años 1920 a 1940. Son Carlos Chagas y Salvador Massa. El vector de esta enfermedad es el Triatoma infectans, la llamada vinchuca. Fíjense ustedes, este insecto tiene 3 pares de patas que salen del vientre con 2 antenas que se ven muy bien. Tiene además en los bordes del abdomen estas estrías claras y oscuras, con una secuencia bien ordenada que nos permite identificarlo muy bien. Acá se vuelven a ver las 3 pares de patas, se vuelve a ver las antenas y el aparato chupador, que es con el que succiona. Es un insecto hematófago. Fíjense también que en la región dorsal se ven el par de alas plegadas y cruzadas una encima de la otra, que dibujan esta X en la región dorsal. Es una verdadera X al plegarse las 2 alas unas sobre las otras. Dentro del tubo digestivo de este vector, que es el Triatoma infectans, sobre todo de la variedad domiciliaria, que es la principalmente implicada en el daño, se produce entonces esta evolución del hemoparásito, o sea, el Trypanosoma cruzi. La forma infectante es el tripomastegote, fíjense, es la forma más grande, la forma que tiene la membrana ondulante más larga y más clara. Luego evoluciona hacia un epimastigote y al último genera entonces la forma intracelular que se llama amastigote. Antes tenían otra denominación,
La denominación anterior era, se llamaba, por ejemplo, leishmania. A esta se le llamaba leishmania, a la otra se llamaba critidia, y a la otra es el tripomastigote infectante. Todos ellos evolucionan dentro del tubo digestivo del insecto, ¿no? del Triatoma infectans. Fíjense que la puerta de entrada para la enfermedad de Chagas son varias las puertas de entrada. Una importante es la puerta de entrada ocular. En la puerta de entrada ocular nosotros vamos a ver que el Triatoma infectans elige las zonas donde hay más debilidad, donde la piel está más delgada. Este es un insecto que tiene hábito nocturno y se alimenta de la sangre humana, provocando entonces distintas picaduras en los lugares más elegidos del cuerpo, como pueden ser los párpados, por ejemplo. A nivel de la piel palpebral, elige el lugar y produce entonces la picadura. Esta picadura genera entonces un prurito, un ardor, y produce entonces la necesidad del paciente de rascarse en la zona. El Triatoma infectans, cuando produce la hemosucción, defeca sobre la vecindad de la lesión. Entonces el paciente involuntariamente, por el rascado, se autoinocula las formas infectantes del trypanosoma. En la vecindad de la región ocular se produce un gran edema de ambos patos, o suele ser unilateral. Hay una inyección de la conjuntiva, se pone muy rojiza y hay dolor. Hay también parálisis del motor ocular externo y parálisis palpebral, con una adenopatía satélite preauricular. Todos estos componentes forman el signo de Romaña. Este signo es típico de la puerta de entrada ocular que estoy describiendo. La puerta cutánea, en cambio, elige cualquier otra localización de la piel. En las piernas, en los brazos, antebrazos, en los muslos, el Triatoma infectans puede producir entonces la puerta de entrada cutánea y genera entonces lo que se llama chagoma de inoculación. Este chagoma de inoculación es una formación indurada, edematosa, primero rojiza y después más oscura, que produce una lesión en la parte central por el mismo rascado, con la formación de una costra. También esta lesión cutánea de puerta de entrada de la piel produce entonces una adenopatía satélite evidente y dolorosa. Todo esto se produce durante la etapa aguda de la enfermedad y se genera entonces a las 24 48 horas de producirse entonces el acontecimiento del contacto del insecto con la piel del paciente. La otra vía que también está descrita es la vía placentaria. La vía placentaria puede comprometer al bebé el intraútero de una madre en etapas agudas de la enfermedad. Del mismo modo, la leche materna, ¿no es cierto? En etapas agudas de la enfermedad materna puede producir entonces la infestación del chico. También la forma de transfusión sanguínea. Ese en realidad es un accidente de laboratorio, se ve, pero se ve muy poco. Siempre se rechazan a los donantes positivos y por supuesto se hace siempre un examen de la sangre a transfundir antes de proceder a hacerlo. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la imagen de una puerta ocular, de un signo de Romaña, bien evidente, como el que ven acá, fíjense, la inyección, el edema y la congestión evidente bipalpebral de un solo lado, la adenopatía satélite, la inyección de la conjuntiva, y en este otro esquema el Triatoma infectans produciendo la lesión. Este hemoparásito
no tiene tendencia a permanecer en sangre circulante, en sangre periférica, lo hace en su forma de amastigote, generando entonces nidos de amastigotes dentro del sarcoplasma, por ejemplo, en este caso, de las células musculares miocárdicas. Entonces, en este sarcoplasma ustedes pueden ver un nido de amastigote bien evidente, que incluso se ha coloreado con hematoxilina y eosina, se puede colorear mejor con impregnación argéntica. Este nido de amastigote es el que después crece hasta que se rompe y elimina entonces al circuito circulatorio las formas metacíclicas infectantes que pueden generar entonces una nueva contaminación de otra vinchuca. Cuando hablamos ya del Chagas crónico, vemos un compromiso evidente a nivel cardíaco. Generalmente, la toxina de este germen, de Trypanosoma cruzi, produce entonces especial daño de las de His, de la rama derecha de la de His, produciendo un hemibloqueo con insuficiencia cardíaca derecha primero, que después se globaliza. Ustedes ven acá en esta placa radiográfica un ejemplo típico de esta hipertrofia cardíaca por causa chagásica. La hipertrofia chagásica es dilatada, ¿no es cierto? Fíjense en la delgadez que tienen las paredes de los ventrículos, sobre todo el ventrículo derecho y el izquierdo tienen una pared muy delgada. Hay una hipertrofia, pero esta hipertrofia es dilatada. Esta hipertrofia dilatada es un caso de insuficiencia cardíaca terminal. En el músculo miocárdico hay fibrosis intersticial, hay presencia de focos de necrosis y fibromiolisis de las fibras musculares. También hay una frecuente tendencia dentro del endocardio a formarse trombos. Fíjense, este es un corazón de una autopsia de un paciente que ha muerto por una insuficiencia cardíaca chagásica. También el germen, la toxina del germen tiene especial predilección por afectar entonces a los plexos mioentéricos. Genera entonces una lesión de la inervación en el colon, por ejemplo, generando entonces trastornos de las ondas peristálticas, de la motilidad, y produce entonces un megacolon como consecuencia de esto. Este es el megacolon chagásico que les estoy mostrando acá en este esquema y en esta placa varietada, donde se ve la gran dilatación de la megavíscera. También misma consecuencia puede producirse a nivel de las paredes del esófago, con destrucción de los plexos que inervan, los plexos miantéricos fundamentalmente, que inervan entonces la motilidad, o permiten la motilidad de la víscera hueca. Otra imagen varitada de otro paciente con similares características. Cuando buscamos el diagnóstico es distinto el abordaje diagnóstico para un paciente en fase aguda que para un paciente en fase crónica, lógicamente. El diagnóstico de un paciente con Chagas agudo va a ser la búsqueda del germen, va a ser el diagnóstico parasitológico. El diagnóstico parasitológico se hace fundamentalmente por el examen directo del tripanosoma. El tripanosoma puede aparecer en un examen de frotis de gota gruesa, por ejemplo. Pues podemos estudiar allí la movilidad del parásito. Y también podemos estudiar, si lo fijamos, podemos estudiar con una coloración de Giemsa la aparición del parásito entre los glóbulos rojos. Otros estudios se hacen también de manera directa con el sistema Strauss, por ejemplo, que se utiliza más que nada para el Chagas congénito y el microhematócrito. El Strauss es un procedimiento de buscar en 3 centímetros cúbicos del paciente, lo dejamos coagular in vitro, bajo condiciones de temperatura apropiada, y separamos entonces el coágulo del suero. Y del suero hacemos una concentración por centrifugación y hacemos entonces el estudio directo del germen en el sedimento. En el microhematócrito también hacemos algo parecido o similar,
Son estas dos últimas técnicas se utilizan bastante y mucho en el Chagas congénito, en los chicos de madres chagásicas. También podemos hacer una PCR, o sea, una reacción de la cadena polimerasa, para buscar entonces el germen en una fase aguda. Lo hacemos este estudio lo podemos hacer en la fase aguda como en la fase crónica también. Y por último tenemos la posibilidad de hacer un cultivo o hacer un seno diagnóstico. Puede decir que el seno diagnóstico es someter al paciente a que alimentar vinchucas que están probadamente sanas para después estudiar en su tubo digestivo si han aparecido parásitos en el mismo. Si aparecen parásitos en el mismo de estas vinchucas que son sanas, después que se alimentaron del paciente, vamos a tener presente de que se trata entonces de un diagnóstico positivo. En cambio, en la fase crónica, nosotros vamos a tener que hacer el diagnóstico serológico, fundamentalmente. Acuérdense que este hemoparásito tiene tendencia a esconderse y a permanecer dentro del intracelular. Son raras las ocasiones que en una fase crónica aparece el parásito de sangre periférico. Sé que estamos necesitando hacerlo como diagnóstico serológico y utilizamos distintas pruebas, como la desviación de complemento de Machado Guerreiro, por ejemplo, o podemos utilizar el sistema ELISA o la inmunofluorescencia indirecta también. Son los tipos de diagnósticos que tenemos que utilizar y elegirlos muy bien si se trata de una fase crónica de la enfermedad o una fase aguda de la misma. Este es un plano, un mapa del mundo, donde muestro entonces la zona endémica que está ubicada en toda América del Sur, en América Central, México y algunas islas importantes del Caribe. La zona endémica de la enfermedad es esa. Hay zonas que no son endémicas, pero hay presencia de la enfermedad, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, en muchos países de Europa, e incluso aparece también en Australia. Este otro mapa del mundo, donde aparece acá bien en rojo la cantidad de habitantes afectados por la enfermedad, tanto en la América Central como en México, y toda América Latina, América del Sur. Y algunos casos que se ven en los Estados Unidos, otros en Canadá, algunos en Europa, y ya en menor cantidad, en menor proporción, aparecen también en Japón, y algunos también en Australia. Bueno, esta fotografía se las dejo a ustedes por un par de minutos para que esta fotografía dice todo, doctores. Esta fotografía lo dice todo. Con el profesor Góngora nos hemos reunido, hemos hecho un esfuerzo económico-financiero y hemos comprado esta casita de veraneo en la Sierra de Córdoba. Él la usa un mes y a mí me la da solamente una semana. Nos turnamos. Fíjense que figura acá, es Pampero, es el caballo de Góngora. Ustedes no sabían que él es un muy buen jinete. Bueno, dejando la broma aparte, lo que les quería decir en realidad es que estas paredes de adobe llenas de grietas, este techo de caña y barro llenos de intersticios son el hábitat ideal para el desarrollo y la vida de este vector de la enfermedad. Toda esta población, sobre todo rural y no tan rural, que está tan postergada, dificulta mucho entonces hacer una campaña para controlar la enfermedad, para hacer fumigaciones, para controlar al vector. Necesitaríamos una población económicamente y socialmente con un estándar de vida mejorado que permita o que les permita por lo menos vivir en una vivienda digna. Si no, todas las posibilidades que tenemos de combatir al agente vector de la enfermedad se nos dificultan y muy seriamente. Dicho esto, entonces, paso a describir la otra enfermedad, que es el quiste hidatídico, esta hidatidosis,
es una zoonosis muy importante. Es la segunda zoonosis después de la brucelosis. Está considerada como segunda zoonosis después de la brucelosis acá en Argentina. En realidad es una antropozoonosis. El agente causal de la enfermedad es el equinococo granuloso. Acá lo tienen ustedes en este dibujo. Fíjense en la cabeza de este helminto. Tiene ventosas y tiene ganchos que les permite adosarse firmemente al intestino delgado del perro. Este es el individuo adulto, fíjense, no mide más de 4 a 5 milímetros de longitud. Su cuerpo está constituido por anillos o proglótides. En general son 3 proglótides, y el proglótides final, el más distal, es el que va creciendo paulatinamente y se convierte en una enorme bolsa de huevos embrionados. Estos huevos embrionados tienen el embrión hexacanto. Son alrededor de 500 a 800 huevos en este proglótide, que es el parásito adulto, que vive y se desarrolla en el intestino delgado del perro. Entonces, repito, se llama equinococo granuloso, es un helminto, tiene entre 4 a 5 milímetros de longitud, y muy importante entonces la descripción y la presencia de ventosas y de ganchos que le permiten entonces aferrarse al intestino delgado del perro, donde vive y se desarrolla. Acá está el ciclo biológico de la enfermedad. Fíjense, el ganado bovino, porcino, caprino, está comprometido, está enfermo, está comprometido por la enfermedad. Puede ser, por ejemplo, faenado en frigoríficos clandestinos o en mataderos que no están controlados, y el hábito de los que han hecho este procedimiento produce entonces la posibilidad de que le arrojen las vísceras de estos animales enfermos para que los perros la coman. Cuando el perro come o ingiere estas vísceras contaminadas, desarrolla entonces la enfermedad dentro de su intestino. Ahí se produce entonces la presencia en el intestino delgado del perro, la presencia del equinococo adulto, que eliminan entonces por el último anillo proglótide, eliminan los huevos y los puede eventualmente, al defecar, contaminar el agua o las pasturas, donde otros animales sanos se vuelven a contaminar y cierra el ciclo. Decía que el hombre es un huésped intermediario accidental, porque él puede digerir entonces verduras o agua contaminadas por estos huevos y generarse en él la enfermedad. Por eso habíamos dicho que esta es una antropozoonosis. Ahí está un perro haciendo de las suyas en una hilera de hortalizas. Fíjense en esta microfotografía de un duodeno de perro. Vemos acá el parásito adulto, el equinococo granuloso. Fíjense en las profundidades de las criptas entre las vellosidades de la mucosa. Está firmemente adherido por sus ganchos y sus ventosas a la mucosa del intestino del animal, y a medida que van creciendo entonces sus anillos o proglótides, el último va a ser el que va aumentando de tamaño y va llenándose de huevos embrionados. Cuando este anillo se desprende, queda libre en la circulación fecal, y llegando entonces al tramo distal del aparato digestivo de este perro, se producen las deyecciones que van a ir a provocar entonces la contaminación de las pasturas o de las verduras que pueden eventualmente consumir los humanos. Estos huevos no son otra cosa que estos que ven acá en la imagen, son embriones hexacantos. Los ganchos están plegados, son muy pequeños, tienen una delicada membrana cuticular, con muy escasa queratina,
son muy lábiles, son muy blandos y pueden llegar entonces a contaminar al hombre, llegan entonces al duodeno y al intestino humano, y los líquidos duodenales, los líquidos gástricos pueden entonces destruir la membrana y generar entonces la posibilidad de que estos embriones de sacantos atraviesen la pared del intestino y por vía porta lleguen entonces a la circulación sanguínea, primero entrando a la microcirculación hepática, donde pueden embolizarse y generar entonces la enfermedad. Si estos embriones, estos huevos embrionados atraviesan la microcirculación hepática, pueden colonizar algún área del pulmón. Y si incluso pasan esta barrera pulmonar, pueden hacerlo en cualquier otra localización, ya sea cerebral, ósea o de cualquier otro órgano, por ejemplo. Cuando se desarrolla este quiste, empieza a madurar y genera entonces estas tres capas. Fíjense, la externa, la capa externa, no pertenece al quiste, es una capa reactiva que pertenece al humano. Es una capa que pertenece al hospedero. Es una capa generada por una marcada fibrosis, una proliferación fibrolástica, con focos de necrosis. A veces hay focos de calcificación, depende del tipo de quiste, depende del tamaño. Esta es la capa externa. Recuerden entonces que esta capa está llena de eosinófilos, es una capa reactiva y pertenece al huésped, no pertenece al parásito. Las capas que pertenecen al parásito son la media, esta que está acá, que es la llamada capa cuticular. Es una capa muy friable, constituida por un sinnúmero de laminillas superpuestas, que son muy blanquecinas, que parecen una clara de huevo cocida. Son típicas y típicas cuando se la ve, son inconfundibles. Entonces se llama capa cuticular. Es muy glucogénica, y después adentro, en la parte más interna, está la tercera capa, que es la más importante porque es la capa germinativa. Digo que es la más importante porque en ella se producen o comienzan a producirse estos botones, estas gemas que estoy mostrando ahí, que terminan después creciendo y formando las llamadas vesículas prolígeras, que están repitiendo la estructura del quiste, forman entonces escólex dentro de las vesículas, que después se desprenden de la pared, o sea, se les corta el pedículo y genera entonces estas vesículas prolígeras libres que flotan en la cavidad del quiste. Fíjense, acá en estos esquemas y en esta fotografía se ve el interior del quiste, se ven estas vesículas prolígeras y vesículas hijas, se ve el plasmodio, que es la membrana germinativa, se ve la cuticular, ambas son del quiste, y por fin se ve la periférica, o sea, la adventicia, que pertenece entonces al portador de la enfermedad. Dentro de esta cavidad hay un líquido que se llama líquido intraquístico, líquido hidatídico, que es cristalino y que posee gran cantidad de proteínas del germen, proteínas extrañas al portador, hidroelectrolitos y gran cantidad de detritos, de ganchos y escoles que forman lo que se llama la arenilla hidatídica. Estas membranas cuticulares tienen la capacidad de permitir entonces el pasaje, o la posibilidad de permitir el pasaje inmunogénico y producir entonces en el paciente una reacción inmune, sensibilizarlo al paciente de estas proteínas. Por eso es tan importante no hacer la punción diagnóstica. Está contraindicada la punción diagnóstica porque es peligrosa. Si nosotros hacemos una punción diagnóstica, este quiste se puede romper y estas proteínas que ya han sensibilizado al paciente
terminan entonces provocando un shock anafiláctico. Lo mismo en un momento quirúrgico, en el campo quirúrgico, cuando estamos extirpando un quiste, el cirujano tiene que tener suma precaución de no romper los quistes, porque estos se pueden, al romperse, generar el mismo cuadro de shock anafiláctico o eventualmente producir la siembra de toda esta arenilla y todos estos escoles en el peritoneo. Así que esa precaución tendrá que tener el cirujano, y la otra, contraindicar las punciones cuando estamos sospechando de que se trata de un quiste hidatídico para no producir el accidente de ruptura y la posibilidad de que se produzca un shock anafiláctico en el paciente. Esta arenilla hidatídica tiene esta gran cantidad de ganchos que están libres, que nosotros podemos ver por birefringencia, lo podemos ver directamente. Fíjense en las medidas que tienen, son muy pequeños, pero se pueden ver y nosotros podemos hacer el diagnóstico, aseverar el diagnóstico cuando vemos esta morfología de ganchos hidatídicos que flotan en la arenilla. Lo mismo acá en esta coloración, hematocina ocina, se han teñido esta cantidad de ganchos del parásito, que se aparecen acá oscuros y rojizos. No son otra cosa que componentes entonces de la arenilla hidatídica que habita entonces dentro de la luz del quiste. Esta inmunidad que genera en el paciente este líquido hidatídico cargado de proteínas ajenas al paciente son las que nos permiten entonces hacer las determinaciones o las inmunodeterminaciones para diagnóstico, como son la determinación de Casoni, que es una intrademosreacción, se llama así, intrademosreacción de Casoni, o la prueba de fijación de complemento, o desviación de complemento, de Imaz-Lorentz-Ghedini. Ghedini, no Bedini, Imaz-Lorentz-Ghedini. Es la prueba de reacción de fijación de complemento para hacer diagnóstico en estos casos. Fíjense acá, en esta macrofotografía, estamos viendo un hígado comprometido por numerosos quistes que están en distintas etapas evolutivas. Algunos tienen luz y otros son más macizos, pero todos muestran esta membrana quitinosa, blanquecina, como si fuera una clara de huevo cocida, bien blanca, bien alba. Acá hay una siembra peritoneal, una siembra, una hidatidosis secundaria, porque estos quistes nacen de escoles de algún quiste primario que se rompió y se sembró en el peritoneo. Como dije recién, también la localización no solamente es hepática, que es la más frecuente, puede darse también a nivel pulmonar. Fíjense esta imagen radiográfica de quistes hidatídicos múltiples en ambos campos pulmonares. No solamente ahí, sino también la podemos ver a nivel de cerebro o de cualquier otra localización. Para el diagnóstico nos ayudamos mucho por la imagen siempre. Y bueno, las formas evolutivas del quiste son estas tres que vemos acá. Puede ser un quiste univesicular, un quiste multivesicular, o cuando se localiza en el hueso esponjoso, en las laberínticas cavidades del hueso esponjoso, aparece este llamado quiste multimicrovesicular. En este caso, este quiste multimicrovesicular no tiene membrana adventicia, o sea, no tiene la membrana periférica que le da el huésped. En cambio, aquellos otros sí les da, el huésped le genera la membrana reactiva periférica, que se llama membrana adventicia o capa adventicia, como habíamos dicho recién. Cuando nosotros estamos haciendo diagnóstico en formas evolutivas del quiste, histopatológicamente es muy sencillo hacerlo porque aparecen todas las capas del quiste como si fueran de la descripción del libro que hemos estado haciendo. Aparece la capa periférica, la capa media, la capa interna y la cavidad. Estas son las formas evolutivas de un quiste hidatídico que aparecen de esta manera. En cambio, cuando nos enfrentamos a las formas involutivas del quiste, nos encontramos con dificultades para hacer el diagnóstico histopatológico, ¿no?
Hay algunos quistes que aparecen como los llamados pseudotuberculosis equinocóxica, que aparece el quiste sembrado en el peritoneo como si fuera una tuberculosis miliar. Entonces, esto nos trae problemas de diagnósticos diferenciales con otras enfermedades o nos dificulta el diagnóstico. Otra vez aparece como quiste macizo. O sea, este quiste macizo ha perdido la luz que tiene el quiste evolutivo normal. Es un quiste que no tiene luz, que no tiene líquido, donde en la parte central del quiste aparece toda una masa blanquecino-grisácea, que no es otra cosa que las membranas cuticulares plegadas y compactas, que ocupan toda lo que fue la luz del quiste y genera esta formación de esta manera. El otro puede ser el quiste caseoso, donde al quiste anterior se le suma la necrosis. Parece casium, pero no lo es. Es el quiste macizo que tiene áreas de necrosis y reblandecimiento. Por fin tenemos el quiste calcificado, que es un fenómeno que se da también, o cabe la posibilidad de que nos encontremos con una formación indurada por el depósito de calcio, que nos dificulta entonces el diagnóstico. Después está el quiste supurado, que es parecido al macizo, pero tiene una supuración inflamatoria, infecciosa, purulenta generalmente. Después está el pioneumoquiste, que es igual que el anterior, pero hay secreción y formación de gas en este quiste y genera entonces este que se llama forma involutiva pioneumoquiste. La última enfermedad que les quería describir ahora se llama sarcoidosis. Fíjense, la sarcoidosis es una reticulosis crónica, nodular, idiopática, o sea, no se sabe la causa desencadenante, es de curso benigno, y genera entonces múltiples nódulos pequeños que se siembran como minúsculos nódulos de 1 milímetro, no más de 2 milímetros de diámetro. Entonces recuerden, es una reticulosis nodular granulomatosa, no caseificante, que puede tener células gigantes, puede tener células epiteloides, puede tener fibroblastos. Es distinto a los granulomas de la necrosis gaseosa tuberculosa. Fíjense, en este caso, en el de la sarcoidosis, este granuloma no tiene reacción gaseosa, por supuesto, y aparecen acá las células epiteloides, algunas células gigantes y la corona de fibroblastos en seguramente un ganglio linfático. Entonces plantéense la diferencia entre un granuloma tuberculoso que sí tiene necrosis gaseosa y un granuloma sarcoidótico que por supuesto no tiene la necrosis gaseosa. Acá en este pericardio, fíjense, también aparece este granuloma que es sarcoidótico y que tiene células gigantes, tiene células epitelioides y tiene fibroblastos que rodean a manera de corona toda la formación granulomatosa. Otra cosa que tiene, que son hallazgos diagnósticos, o que favorecen el diagnóstico, es la presencia en las células gigantes o en la célula epitelioide, la aparición de estos cuerpos asteroides o cuerpos estrellados, son típicos de la enfermedad. Hay que buscarlos, ¿no es cierto? Los cuerpos asteroides en una sarcoidosis para descartar otros diagnósticos. También aparecen las eférulas de Schaumann o nódulos de Schaumann, que son formaciones calcificadas que tienen capas concéntricas, como las que ven ahí, y aparecen entonces en las células epiteloides o dentro de células gigantes.
Acá tienen mejor observación de esto. En una célula gigante, la aparición de dos cuerpos asteroides o estrellados típicos de la enfermedad. Esta es una falsa imagen. Fíjense, acá hay un alveolo pulmonar que la retracción de la fibrina ha dibujado una cosa que parece un cuerpo asteroide, pero es un pseudoasteroide, no lo es. Otro granuloma en un ganglio linfático. Los ganglios linfáticos suelen ser siempre afectados por la sarcoidosis. Este granuloma con varias células gigantes, y en una de ellas aparece este cuerpo esferoide de Schaumann. Una placa radiográfica de tórax. La enfermedad afecta el pulmón, genera entonces un cuadro de dolor a nivel del tórax, un cuadro de disnea muchas veces, por esa siembra de minúsculos gránulos que representan entonces a la sarcoidosis. Por supuesto que esto nos va a plantear diagnóstico diferencial importante con otras enfermedades, ¿no? También afecta al globo ocular, puede producir una uveitis, o sea, una inflamación de la cámara anterior, ya puede ser aguda o crónica, que produce entonces visión borrosa o pérdida de la agudeza visual en estos pacientes. Generalmente estos pacientes suelen ser de cualquiera de los dos sexos, pero hay un franco predominio sobre el sexo femenino y afecta a mujeres mayores de 40 años generalmente. Fíjense los otros órganos que pueden estar afectando a un paciente con sarcoidosis. Tienen eritema nodoso, tienen artralgias migratorias en las grandes articulaciones, hay afectación de la histología del hígado, hay cardiopatías subclínicas a veces, hay adenopatías dolorosas en muchas partes del cuerpo, hay parálisis facial, hay diabetes insípida, puede haber uveitis anterior, como habíamos mencionado recién, fibrosis pulmonar, esplenomegalia, hipercalciuria, etcétera, etcétera. Fíjese entonces, los síntomas de la sarcoidosis son la fiebre, el dolor torácico, los dolores articulares, ojos secos, convulsiones, tos con sangre y hemorragias nasales. Doctores, el diagnóstico certero de esta enfermedad es histopatológico. Lo mejor que hay es hacer la observación de estos granulomas crónicos de evolución benigna, no caseificantes, que tienen entonces la presencia de células epitelioides, células gigantes, histiocitos y rodeados siempre por fibroblastos. El diagnóstico lo podemos hacer de la sarcoidosis porque es, además de la histopatología, podemos hacer en el paciente estudiar, por ejemplo, la hipercalcemia por aumento de la vitamina D. También hay aumento de diversos otros humores que aparecen entonces en circulación, que nosotros utilizamos como marcadores. Bueno, doctores, creo que esta es la última fotografía que tengo para esta serie. Con esto entonces, y creo haber cumplido con el horario más o menos, he terminado entonces la presentación. Espero que me hayan entendido y tengan presente la recomendación siempre. Ustedes tienen que estudiar y estudiar mucho. Acuérdense que el fatídico día se aproxima. No lo olviden. Gracias y hasta pronto. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.